Seguramente habrás escuchado acerca de este estilo de vestir que se le conoce como power dressing. Y es que en los años 90 estuvo en todo su apogeo y gracias a la serie de televisión La Niñera. ¿Te acuerdas de este personaje increíble de la Nana Fine que con ese humor, bueno, nos hacía reír a todos? Además también el sarcasmo del mayordomo Miles y además también esa personalidad de la señorita CC Babcock. Bueno, eran personajes sumamente interesantes y no está de más hablar de lo atractivo y guapo que era el señor Sheffield. Pero además de todas estas características, causó también un antes y un después en la moda. El power dressing en ese momento estaba en tendencia y así lo podemos ver con estos looks de la señorita CC, que es una línea más conservadora, una línea un poco más seria, más formal, pero que también se ve increíble. Pero Nana Fine toma esos elementos y le agrega un toque más divertido y también más sensual. Muchos diseñadores pasaron por su closet, entre los cuales destaca Dolce & Gabbana, Chanel, Louis Vuitton, Marc Jacobs y Moschino en particular. Así que al día de hoy estamos viendo que este estilo de vestir está mucho más en tendencia, en las calles se está utilizando, así que es importante tratar de destacar qué elementos podemos copiar para nuestra figura, en especial si medimos entre 1,55 y 1,64, podemos saber cuáles son los elementos que se nos verán súper bien. Soy Geraldine Cabrera, coach en imagen personal, y recuerda que ya tenemos nuestras asesorías personalizadas en línea y en la descripción están los detalles. Escríbeme para darte toda la información. Una de las principales características de los looks de la Nana Fine es que siempre marcaba su silueta y podemos verlo en estos casos, que es gracias a los accesorios y adornos de los vestidos que destacamos, remarcamos todavía más el reloj de arena. Son looks que perfectamente al día de hoy nos lo podemos poner porque se ven súper contemporáneos, modernos y también un tanto clásicos. Por eso es que no importa el pasar del tiempo, siempre serán una gran inversión. Otra de las grandes combinaciones es que siempre tenía presente estos tres colores, el negro, el rojo y el blanco. Y jugaba dependiendo del modelo con estos tres colores. ¿Acaso será porque su colorimetría es fría y ese rojo se le ve fabuloso? Porque si nuestra colorimetría también va en ese mismo tono, en ese mismo sentido de ser pieles frías, entonces es ideal utilizar estas combinaciones. Otro de los elementos es la silueta. Generalmente utilizaba faldas y pantalones que llegaban al nivel de la cintura. Y esto lo que hacía es que hacía su cintura más pequeña y la línea de la cadera la destacaba, de tal manera que se veía muy proporcionada y muy balanceada, además de que esas piernas se veían kilométricas, lo cual es un buen tip para nuestra figura. Sabemos que en este año lo que tiene que ver con lo dorado, especialmente joyería dorada, va a estar en tendencia. Así que uno de los elementos que utiliza la Nana Fine es la combinación de cuero con estos detalles, estos accesorios que lleva la chamarra en dorado. ¿A poco no se ve súper contemporánea esa chamarra? La podemos utilizar perfectamente al día de hoy y volvemos a marcar su silueta. Así que esta es una gran inversión que podemos hacer porque ya ves, casi 30 años después es totalmente actual. Uno de los elementos que va enfocado al power dressing son las chaquetas, estos sacos que tienen como característica las grandes hombreras. Pero aquí en la figura de la Nana Fine vemos que la mayoría de esas chaquetas siempre marcan su silueta. Así que si tenemos esta altura y medimos menos de 1,64, nos viene muy bien destacar más nuestra figura, porque si somos petit, pues este tipo de prendas que son ajustadas, que se pueden ver nuestra figura, nos va súper bien. Además vemos cómo lo combina y realmente se ve muy divertido. Por supuesto, en el caso del personaje de Nana Fine es una sobreexageración. No necesitamos complementarlo con un peinado enorme, un maquillaje sobrecargado, sino ya estas prendas de por sí llaman la atención. Así que son opciones súper interesantes.
Así que escríbeme en los comentarios, ¿te vas a unir a la tendencia del power dressing? Porque realmente tiene elementos que lo hacen ver súper moderno y porque no podemos copiar algunos elementos que le van muy bien a nuestra figura. Ayúdame dándole clic a esa campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos y te mando un beso increíble.